Bueno, muy bienvenidos a este octavo episodio del podcast de Yatax Marketing, un espacio donde hablamos de marketing inmobiliario y novedades de real estate. Y bueno, hoy tengo una invitada importada de Miami, una argentina bonaerense que se trasladó a Miami ya hace muchos años y trabaja ya como agente de real estate. Lo más loco de todo esto es la forma en que yo conozco a mi invitada de hoy, porque hoy me estaba acordando justamente que una tarde de verano, allá hace como 3 años atrás, dije, bueno, voy a ir al Salón Inmobiliario de Punta del Este y claro, habían como muchas salas en el salón y en una de esas salas había una mujer hablando que me impactó. Dije, wow, qué poder de persuasión que tiene esta mujer. La forma en la que habla, la forma en la que se expresa, me gustó mucho. La charla era algo así como cómo ganar tu primer $1.000.000 en Florida. Y la verdad que me quedé fascinado. Después la contacté y estuvimos charlando un rato largo. Así que bienvenida a Tina Hyde. ¿Cómo estás, Tina? Muy bien, un gusto. Sobre todo quiero felicitarte porque este programa es de mucha información y eso es muy importante para los inversores, de orientar a la gente. La información es un poder muy grande y poder hacerlo de una manera como la estás haciendo en este momento me parece muy bueno. Así que felicitaciones y muy honrada por estar acá. Bueno, Tina, muchísimas gracias. El placer también es mío por tenerte acá. Y bueno, como siempre lo que hago al principio es conocer un poquito del invitado, cómo fueron tus inicios, por qué decidiste dedicarte al real estate. Contanos un poquito. Bueno, esto nació desde que yo nací prácticamente, desde los 6 años ya quería ser arquitecta, en el secundario ya decidí comenzar a hacer una escuela industrial, que en esa época era muy raro, había muy pocas mujeres que hacían una carrera industrial y ya desde los 13 años comencé una carrera en secundario como maestra mayor de obras, que seguramente los que están en Argentina o quizás en Uruguay deben saber, es una escuela con salida laboral orientada a construcción, que nos permitía construir hasta 3 pisos en ese año. Luego me abrí mi primera oficina cuando me recibí, estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Al año siguiente de terminar el secundario ya tenía mi oficina y estudiaba arquitectura. Y para mí fue una adicción entrar en la facultad porque prácticamente estaba como en el secundario, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche estudiando. Y también me recibí muy rápido en el año 89 y luego seguía trabajando y tengo familia acá en Estados Unidos desde el año 60. Venía, iba, trabajaba acá con mi familia, con algunos desarrollos, trabajé para compañías y después por un tema de seguridad, de problemas, como todos sabemos, de violencia, de asaltos, decidí venirme para Estados Unidos ya definitivamente. Y luego estuve aquí, viví en Virginia, viví en Carolina del Norte, pero los negocios están en Florida y sobre todo en Miami. Tina, la verdad que son una cantidad de lugares donde has vivido y seguramente has cosechado mucha experiencia durante todo el trayecto de tu vida, haber nacido en Argentina, bueno, haber transitado por todos esos lugares. Pero la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo es vender casas en Miami? ¿Cuál pensás que es la mayor diferencia entre vender una casa de repente en Argentina y venderla en Miami? Bueno, principalmente el mercado de Miami es un mercado internacional que no hay en muchos lugares del planeta, ¿no? Como sabemos, tomando el referente que citás, Argentina, una persona que vive en Argentina generalmente o en lugares más que no son tan turísticos, compra una propiedad y la tiene por generaciones.
Generalmente la compra el padre o los abuelos, si es muy grande, quizás la dividen, y es muy raro que se cambien de lugar para ir a trabajar o que la vendan rápido. Acá en Miami el mercado inmobiliario es muy dinámico. La gente compra y vende las propiedades, a veces se trasladan, el banco o el lugar de trabajo lo traslada a otra ciudad y venden o alquilan y se van completamente a algún lugar muy cercano al trabajo, cosa que no sucede en otros lugares. Es un mercado que sube constantemente por el deseo, por la demanda de querer estar en este lugar. También Miami tiene una característica que es la puerta de entrada de Latinoamérica. Muchas personas, al no sentirse tan seguras con el inglés y tienen mucho capital, prefieren entrar, hacer el primer paso en Miami y quizás después seguir a otro lugar. Y otros se establecen. También la parte geográfica. Está muy cerca de Europa, muy cerca de todos los lugares, es casi el baricentro, ¿no? Entonces creo que Miami tiene ese, y además también tiene algo de magia, muchos artistas, mucha gente quiere estar acá, hay muchas exposiciones, muchos shows, entonces es una combinación de cosas que hacen que Miami se destaque. Hoy en día el intendente, el mayor de Miami, está haciendo muchas conexiones comerciales con gente de Wall Street que se está trasladando específicamente a Miami, a la ciudad, y también con mucha gente como Elon Musk, que quieren invertir, que es el dueño de Tesla, quieren invertir también en la ciudad de Miami. Él tiene planificado hacer un túnel entre Brickell y Miami. Y como sabemos también, otros estados de Estados Unidos, debido a la pandemia, están migrando y muchos de ellos están trasladándose a Miami. Los más destacados son California, que tiene una alta incidencia de impuestos, y de Nueva York, que también están viniendo hacia aquí porque con el dinero que sacan de allí compran propiedades aquí, y los taxes estatales en Arizona, en Texas y en Florida son muy bajos, y dentro de esos tres estados, Florida es mucho más destacada. Entonces hay una serie de factores, el COVID también. Hay mucha gente del norte que sale del norte. ¿Por qué? Porque son lugares cerrados, hay más problemas como para afrontar, para poder tratar de rechazar la enfermedad, ¿no? Al estar dentro de un ambiente que es mucho más cálido, uno si tiene que ir a trabajar, va, trabaja, se saca la máscara, se saca los guantes, lava la ropa y ya está. En otros estados no, tiene que estar en un lugar cerrado, la nieve, el contacto inclusive familiar, porque las familias no pueden manejar los adolescentes, cada uno tiene su vida y quizás el contacto tiene que ser muy cerrado, entonces la gente está trasladándose al sur. Claro, y justo me acuerdo ahora que ese día que vos diste la charla, hablaste de que, bueno, Miami justamente era como la nueva Wall Street del sur, y se estaba gestando lo que era esa estación de tren gigante que iba a conectarse con distintas zonas de Florida, ¿no? Con Orlando y con otras zonas del estado. Y la verdad es que Miami está teniendo un crecimiento muy grande, y el otro día escuchaba, creo, no sé si fue a un analista que decía que después de esta pandemia va a haber una migración muy grande, y yo creo que zonas como Miami se van a ver beneficiadas de todo esto, justamente en busca de una mejor calidad de vida. Tina, te quería preguntar qué papel juegan los medios digitales en la estrategia de marketing de tu negocio. Bueno, yo lo que veo
toda la estrategia digital, ¿te referís específicamente digital o Sí, qué? los medios digitales, redes sociales, páginas web, distintas plataformas. Sí, nosotros atacamos, no le damos tanta incidencia ahora a los medios porque realmente estamos pasando en un momento que hay tanta demanda que estamos tratando de un poco cubrir la demanda. Es algo increíble lo que está pasando ahora en Miami. Está lleno de gente que quiere comprar propiedades. Entonces, no estamos haciendo tanta publicidad. Estamos en las redes, en Instagram, en Facebook, estamos en Twitter, LinkedIn también, pero Facebook lo usamos mucho más como un medio de información. Cualquier persona que entra a mi perfil de Facebook va a ver lo que sucede en Miami, lo que sucede en el país y la relación también que tiene el país, Estados Unidos, con el exterior, el país con el estado y Miami. Entonces, no hacemos una venta específica. A veces mencionamos algún tipo de propiedades destacadas, pero las redes las estamos utilizando muy poco porque hay demasiada demanda. Es algo que ni siquiera nosotros podemos creerlo. Una propiedad, para que ustedes se den cuenta, según la estadística de la Asociación de Realtors, cuando sale la venta, en 20 días ya recibe una oferta. Y muchas de esas ofertas superan el precio listado. Quiere decir que si yo hoy listo subo al mercado una propiedad, en 20 días tengo un contrato con una oferta full price y en muchos casos me suben la oferta. Y en muchos también se acepta esa oferta, pero queda abierta hasta el momento de cierre. Si aparece otra oferta, se acepta. Entonces, a mí particularmente no me parece que abrir tanto el abanico para captar mucha gente, sino el cliente que tengo, trabajar específicamente y lograr los objetivos. Porque hay muchísimo, está muy dinámico, es algo increíble, nosotros no lo podemos creer. No hay material que cubra la demanda que tenemos hoy, en propiedades en general, en el condado de Miami-Dade. Qué increíble, ¿no? Justamente ahora escuchaba también novedades de mucha gente que está yendo a Miami a invertir y están yendo de repente a invertir en bienes raíces, comprar apartamentos, compran distintos números de unidades. Te quería preguntar, porque bueno, mucha gente se quiere ir a Miami a dedicarse a la parte de real estate, a ser específicamente agente de real estate. Y sabemos que en Estados Unidos se necesita una licencia para ser agente de bienes raíces. Y me gustaría preguntarte cómo es el proceso para certificarse y qué requisitos hay que cumplir. Perfecto, bueno, llegaste con la persona indicada porque soy instructora también de real estate. Y al ser instructora ya tengo experiencia en cuáles son los requisitos. Los requisitos son, lamentablemente no se puede tomar la licencia si no tenés un Social Security. Un Social Security, para la gente que no sabe, es un número de identificación tributaria y personal, que desde que lo sacás te dura toda la vida. Pero para aquel que tiene Social Security, hacer el curso es algo muy, muy fácil. No es como en otros países que te piden quizás 1 año, 2 años y tener, es como una capacitación o a nivel terciario. Acá simplemente es un curso de 63 horas para ser Sales Associate o vendedor asociado. Haces ese curso de 63 horas, de las cuales 3 horas son de examen en la escuela, y después de dar ese examen, das un examen estatal,
que los dos son multiple choice. El primero tenés que aprobar el 70% y el segundo el 75% de 100 preguntas. Luego de eso tenés que hacer para establecerte como Sales Associate o como vendedor asociado, tenés que hacer un curso de 45 horas antes que se cumplan los 2 años. Y con eso tenés tu matrícula definitiva. Pero tenés que trabajar, al ser 63 horas, bajo la dirección de un broker o un desarrollador. Si trabajás con un broker, luego de 2 años y querés ser broker, podés hacerlo. Haces un curso de 72 horas con un examen en la escuela de 3 horas y después un examen estatal de 3 horas y tenés tu licencia de broker. En el caso de estar activado con un desarrollador, no podés ser broker. Y la pregunta es, ¿por qué no con un desarrollador? Porque el desarrollador no es una persona que sabe de leyes, no sabe de real estate. Desarrollador puede ser cualquier persona, puede ser un comerciante, puede ser un contador. Hay muchísima gente que se dedica a desarrollar y no tiene conocimientos de real estate. Simplemente tiene que saber que compra una tierra, que a veces ni siquiera la compra, reúne a 2 personas y después lo saca al mercado. Entonces, básicamente serían esos pasos, ¿no? Para poder acceder a una licencia. Tina, y vos a su vez tenés tu propio sistema de franquiciado, o sea que vos traés gente de afuera que quiera trabajar contigo, los capacitás y ellos tienen su propia oficina de real estate, ¿es así? Claro, cuando nosotros ofrecemos la franquicia, ¿qué significa? Es un negocio ya aprobado por nosotros, cualquier persona que quiere comprarlo, lo compra y aplica a una visa E2. Una visa E2 es una visa de no inmigrante. Significa que la visa te permite entrar, salir, cuando te la aprueban, entrar, salir, hacer ventas desde cualquier parte del mundo de propiedades en Florida, si compraste la franquicia, ¿no? Entonces, esa persona, una vez que compra la franquicia, aplica a inmigración. Una vez que inmigración los aprueba, sacan el Social Security, que es en una oficina en donde te dan un número y simplemente das tus datos y te lo dan. Hacen el curso y ahí pueden vender propiedades. Inclusive, como es una visa de no inmigrante, no les exigen estar acá presencialmente. Pueden estar o pueden no estar. Pueden estar en Roma, en España y vender propiedades en Argentina. Tampoco tienen que estar, por ejemplo, 180 días en el país, tampoco es un requerimiento. Tal cual, estás muy bien informado. Con la residencia, cuando uno saca la residencia, está diciendo yo deseo ser residente. Y si uno no está una cierta cantidad de tiempo, corre el riesgo que te la quiten. No soy abogada de inmigración, ¿no? Pero conozco muchos casos que te la quitan, porque es algo lógico. Si uno entra al país con el propósito de quedarse a vivir y después se va a otro lugar, el país le dice, pero hay algo que no va, hay algo que no es coherente. Acá todo se mueve con mucha coherencia. Si tenés un cierto perfil, ¿por qué haces otra cosa? Entonces, si yo apliqué para una residencia, ¿por qué me voy a ir a otro país? Con la visa E2 tenés la posibilidad de estar en cualquier lugar, entrar y salir las veces que quieran, que es el temor de mucha gente, que cuando no tienen una visa no saben si entran o no entran, si les permiten inmigración, el acceso o no, pese a tener propiedades acá, porque hay mucha gente que son turistas y tienen propiedades acá y tienen temor de no poder entrar. Claro, bueno, eso es lo que pasa y a veces hay que entender que cuando uno está ingresando a Estados Unidos, estás ingresando a un país serio, con leyes muy serias donde te investigan y
y uno tiene que declarar todo, y de repente hay gente que acá en Sudamérica tiene miedo, no se animan a declarar los ingresos y todo eso. Bueno, allá es importantísimo tener en cuenta que son cosas que te van a pedir, ¿verdad? Claro, Estados Unidos hoy en día cuando vas a hacer un trámite, un pedido de un familiar, por ejemplo, te piden todas las redes sociales y ellos tienen el acceso a todo. Ustedes se pueden fijar para no ir en detalle en YouTube, muchos casos de gente que en sus países dicen, bueno, ya obtuve tal cosa y me voy a Estados Unidos, y entonces cuando llenan los formularios, Estados Unidos se fija y bueno, se fijan qué es lo que uno dice, cómo actúa, y para Estados Unidos la palabra tiene el contenido literal. Hay palabras que no se pueden decir, bomba o cosas así, porque se pueden tomar de una forma que el contexto es distinto. Entonces, Malintencionado, digamos. claro, claro. Quizás en nuestros países uno a veces, inclusive, uno a veces, no sé si te ha abrazado, que te dicen negrito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y acá hay palabras que no se pueden decir porque son ofensivas y te pueden hacer juicios porque estás actuando de una forma, según este punto de vista, como de discriminación, o sea, de separar de la gente común y crear minorías. Y eso no se permite porque está entendido que generar minorías genera un cierto tipo de violencia, estás separando a alguien. Entonces, Segmentando, digamos. tal cual, tal cual. Tina, te quería preguntar antes de pasar a la siguiente pregunta, porque me quedó la duda. Te Sí. escuché hablando en la charla del tema de que mucha gente por ahí te dice que busca propiedades y a sus propietarios a través de Google Maps, pero vos le decís, no, pero mira, Google Maps tiene 2 años de antigüedad y en Miami 2 años te construyen 20 edificios. ¿Cómo es eso? Contanos. Tal cual, sí. Yo les hago un recorrido, un city tour eh, inmobiliario, y muchas de las veces les voy mostrando la realidad. Y entonces les digo, entre ahora a Google Maps. Entran en Google Maps y miran y es un terreno vacío o con una vivienda unifamiliar. Y de pronto levantan la cabeza y ven un edificio de 20 o 30 pisos. Eso es lo que está sucediendo hoy en Miami. El crecimiento es tan exponencial que los registros todavía no pueden seguir a la par con la realidad. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es, para comprar una propiedad, yo generalmente en el 2008 me aproveché del sistema junto con los inversores. ¿Por qué? Porque real estate es aprovecharse de las oportunidades, ¿no? Entonces, buscábamos propiedades en subastas y realmente había mucha gente que compraba propiedades luego del 2008 online. En algunos lugares se podía hacer presencial y en otros online. Y lamentablemente compraban cualquier cosa porque por Google ven una cosa y la realidad es otra. Entonces, la moraleja es, no se pueden comprar propiedades virtualmente si ustedes quieren hacer un buen negocio. Tienen que estar en el lugar, y no solo estar en el lugar, pasar con el auto. Hay que analizarlo, hay que mirar los proyectos. Muchos de los factores de tener éxito en real estate es saber la data, saber el futuro. Hoy, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Para ser más concreta, ¿cuál va a ser el próximo negocio? Sabemos que una franja de alto crecimiento fueron los baby boomers, que son aquellas personas que nacieron hasta el año 64, que fue un gran crecimiento. ¿Qué quiere decir? Tenemos mucha gente que nació en Estados Unidos, y esa gente, a medida que nació, a medida que se desarrolló y a medida que ahora son personas ya de una edad avanzada, tienen un consumo. Entonces, nosotros tenemos que orientarnos a ese tipo de nicho.
Y así también nosotros tenemos éxito, analizando la data en futuro, ¿no? Bueno, a veces me gustan los temas con... No, porque me está encanta. muy interesante y yo la verdad que cada vez que te escucho me quedo muy atento porque son temas de suma importancia para mucha gente. Tina, vos hablabas justamente de las oportunidades y que es muy común en tu caso que adquieras propiedades que de repente aún estén habitadas y esas personas aún no se les haya, como decimos acá en Uruguay, dado el desalojo. Y en Latinoamérica mucha gente no se anima a comprar ese tipo de propiedades porque en estos países del sur de América es un poco más complicado. Contanos cómo es en Miami ese sistema y cómo lo ejecutas vos. Bien, hasta la pandemia yo hacía, ahora también hice algunas, lo que serían eviction, que son desocupaciones. Cuando estábamos en la época de la burbuja, comprábamos propiedades con gente ocupada. ¿Por qué? Porque hay otra gente que no compraba ese tipo de propiedades por el temor de no saber manejar la situación. Yo misma iba, les hacía la notificación, la presentaba en la corte o tribunales, obtenía la resolución, citaba a la policía, en muchos casos íbamos con 3 patrulleros o carros de policía, y golpeábamos la puerta, íbamos con un cerrajero y si la persona estaba adentro se tenía que ir. Tenía en ese momento, esto es un proceso que la persona que está sin pagar por mucho tiempo recibe notificaciones y no es que es de Exacto, un día para otro, ¿no? claro. Ellos saben muy bien, no es que se levantan y ven a la policía y se tienen que ir inmediatamente, sino que cada uno especula. Entonces, nosotros podemos obtener propiedades muy bien ubicadas, haciendo todo el proceso, desde compra de subasta, sacar a la persona de la propiedad, repararla y ponerla en la venta. ¿Qué pasó en la pandemia? A partir del 16 de marzo del 2019, el gobierno, junto con CDC, que es la entidad que está protegiendo todo el sistema del país para que haya menos propagación de COVID, puso una moratoria, puso un stop, una prohibición a sacar a la gente de su propiedad o de la propiedad que estaba rentando por falta de pago de la hipoteca. Eso se llama forbearance, que ellos pueden pagar después la deuda, y la gente que estaba alquilando. Con esto hay un perjuicio hacia el inversionista. ¿Por qué? Porque yo tengo muchísimos inversionistas que me dijeron, pero Tina, no me están pagando, están cobrando el subsidio y en realidad no me pagan. Bueno, yo, como me encanta esto, hablé con los comisionados, hasta que llegué a la mayor, a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, que realmente tengo que destacar que es una de las mejores personas que responde a cualquier tipo de problemas. Hablé con ella, le planteé, en este país hay que escribir una carta, fundamentarlo con nombre, apellido, situación, citando todo, fotos, videos, y en 24 horas logré casi todas las desocupaciones que yo tenía bloqueadas por esta entidad que preserva a la gente por el tema del COVID. Pero cabe destacar que todos eran justificados, mis casos. No eran personas que tenían COVID, no eran personas que después de ser desalojadas iban a propagarlo. Entonces estuve hablando con la policía, comisionados, con abogados y nadie me resolvió. Pero gracias a Dios lo pudimos hacer. Hoy en día todavía sigue esto en pie a nivel del país. Federal, exactamente, gracias. Y en algunos lugares, mucha gente que ha invertido tiene gente que no les están pagando. Porque también el profesional, siempre también comento esto, hay muchos profesionales de real estate,
pero que no toman la profesión como una profesión full time y están trabajando continuamente. Hay mucha gente que trabaja de real estate como algo accesorio. Son, no sé, dentistas, médicos, periodistas y se dedican al arte, pero dicen, bueno, tengo una cantidad de gente en mi agenda a las cuales le puedo vender una propiedad. Pero en mi caso, y yo le recomiendo a toda la gente que esté trabajando conmigo, que esto lo tomen de una forma como un trabajo full time, como la razón de tu vida. Y entonces obtenés los resultados que a veces la misma gente o el mismo profesional no sabe que lo puede obtener, pero uno insiste tanto que lo logra. Y entonces estamos en esta situación. Sí, la respuesta es sí, en Estados Unidos se puede desocupar una vivienda que está ocupada con un proceso que se llama el 3-day notice, 3 días de notificación, y después se puede hacer el proceso en la corte y vamos en 24 horas con la policía y desocupamos la casa pese a que la persona quiera seguir estando. Claro, es importante destacar que esto siempre fue así, pero es por una cuestión temporal de que, bueno, por causa de la pandemia, que de repente mucha gente estaba sin trabajo y no pudiendo pagar esos alquileres, pero bueno, ahora sabemos que Estados Unidos se está recuperando, está teniendo un crecimiento grande, ¿no? Con respecto a cómo estaba el año pasado. Claro, esto además se solucionó, ¿por qué? Porque esos estímulos en principio se les daban individualmente a las personas. Pero luego de tantas quejas, estos estímulos en muchos casos se les da al propietario. Entonces, muchos de esos casos que no se pagaban y deben tener al inquilino, el dinero ya lo recibe el propietario ahora. Ah, bien, bien, bien. Antes el estímulo se cortó, no se podía sacar a la gente, la persona recibía el dinero para mover la economía, para que nada se mantenga estático. Pero cuando empezaron las quejas de los propietarios, claro, yo tengo un inquilino, pero se compra todo lo que él quiere, mueve la economía, pero yo soy el inversionista y el dinero mío, entonces ahora lo que están haciendo es exigiendo que el inquilino aplique, pero el dinero lo va a cobrar el propietario. Perfecto, muy, muy bien explicado y bien concreto como siempre, Tina. Te quería preguntar porque obviamente que Miami fue noticia hace algunos días atrás, lamentablemente por este hecho trágico que se dio con el tema del Surfside. Y la pregunta es si van a caer o están cayendo los precios de los bienes inmuebles en Miami a causa de este problema. Sí, yo creo, lamentablemente sí, eso fue trágico. Yo creo que en la zona de la costa no tengo data, ¿no? Pero me consta que hay muchos edificios que están en malas condiciones. Creo que acá hay una certificación, que es una certificación que luego de los 40 años hay que hacer una inspección general del edificio y tiene una inspección de del condado, ¿no? Aparentemente lo van a hacer por 20 años. Y hoy en día el condado de Miami-Dade, con esta alcaldesa, están investigando muchísimos edificios que pueden llegar a tener problemas. Creo que ese edificio se hizo en una etapa en donde no se hacían no se prestaba mucha atención. Hay también, yo creo que mucha complicidad por parte de las asociaciones. Lo voy a pasar a un lenguaje más de Uruguay o de Argentina, que serían los consorcios. Muchas veces hay mucha corrupción, no hay control. Lamentablemente, así como digo las cosas buenas de Miami, también tengo que ser, y soy muy honesta, hay que tomar en cuenta que está formado de mucha gente que tiene otras costumbres en otros países y las traen aquí. Y muchas veces el dinero no va a donde tiene que ir específicamente.
Entonces, ¿qué quiero decir? En los consorcios se aprueba un presupuesto y ese dinero no va específicamente a cubrir las reparaciones de estos edificios. Entonces, el edificio soporta. Yo como arquitecta sé que un edificio te avisa antes que tenga este tipo de problemas. Un edificio no es que no tiene una viga y se va a caer. Es como, es hierro, es hormigón y todo es una piedra que trabaja y tiene coeficientes de seguridad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el edificio tiene una persona que hace un proyecto. El proyectista dice, va a tener 4 hierros del 12, como pasa en Sudamérica, lo doy así de ejemplo porque sé que hay mucha gente en Sudamérica. Una columna debe tener 4 hierros del 12, estribos del 6. Eso se escribe. Después hay una inspección, perfecto, y hay un director de obra. Si el director de obra, cuando están llenando la obra, no se fija que lo que se hizo en el proyecto se hace materialmente en la obra, no sirve de nada. Claro. Entonces, cuando se cayó el edificio, ahí se ven que no había, como pasó en los balcones muchas veces en Argentina, que se caían los balcones y decían, pero uy, se van a caer todos los balcones que se robaron los hierros. Claro. Entonces, es muy importante, y yo siempre que he hecho estructuras, estuve en el momento del colado del hormigón, porque es la estructura, son los huesos del cuerpo, no te puede faltar la parte de hierro, que es la parte que tracciona. Entonces, en este edificio hubo una sucesión de problemas. La asociación o el consorcio no prestaba atención a las quejas. Esto lo digo a través de videos que he visto, no porque conozco los planos. Muchos dicen que se hizo sin vigas y sin la cantidad de hierros que se tenían que hacer, porque con una especulación inmobiliaria, porque con esa altura tenías mayor visión, tenías menos vigas y podías llegar a tener hasta un piso más. Entonces, también se dice que, y eso creo que estoy de acuerdo, cuando tenés el hormigón se descascara y la sal, el agua con sal, entra si no lo proteges, entra la estructura, la dimensión del hierro se achica. Se dilata, claro, se achica. Se achica, entonces la resistencia no es la misma. No es un hierro completo. Es como un hierro que uno lo agarra con la mano, está un poquito corroído, lo doblás y se va a quebrar en el peor momento. Entonces, esa sumatoria de cosas hizo, desde mi punto de vista, sin tener los planos, mirando todo lo que todos sabemos y por ser arquitecta, que eso creó el colapso. Y hoy en día lo que se está haciendo es tratando de revertir la situación, porque esto no puede suceder otra vez. No puede. Y seguramente hayan más edificios de esa época que puedan llegar a tener las mismas patologías, ¿no? Estoy absolutamente segura. Yo conozco muchos edificios que los sótanos están llenos de agua. Y realmente siempre me he quejado y nadie hace nada. Pero creo que todo este tipo de cosas, conozco también edificios que fueron clausurados y hasta que no se revirtió la situación. Uno de ellos es el Castle Beach, que está en 5445 Collins. Ese se clausuró y se tuvo que hacer desde los ascensores, la estructura, y las cosas se tienen que hacer. Primero está el ser humano, porque todo parte del ser humano. La arquitectura parte del ser humano, la parte de la sociedad, la familia. Si no protegemos el ser humano por edificios, la verdad es que estamos equivocados. Y en tu caso estás viendo una caída entonces en los precios, o al menos en esas zonas aledañas al accidente. Yo por el momento no veo eso. Lo que sí veo que los que tienen propiedades van a tener menos rentabilidad. Al tener menos rentabilidad
van a tener que vender. Y al tener que vender, la mayoría que decida vender, va a haber mucha oferta, y entonces cuando hay mucha oferta, bajan los precios. ¿Por qué van a tener menos rentabilidad? Porque van a tener muchas certificaciones nuevas de la ciudad que les van a decir, usted tiene que hacer el ascensor, el borde del balcón estructural, todo eso es dinero. Claro, que suben los costos. Claro, si tenés una propiedad y pagabas quizás de expensas 200, ahora vas a tener que pagar 1000. Y mucha gente no va a tener ese dinero si no se alquila, porque muchos van a tener miedo. Entonces, creo que en eso hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas también, con esto no quiero asustar a nadie, pero esa zona también fue estudiada por científicos que en FIU, que es una universidad de acá, de Florida, es una zona que está descendiendo, ¿no? Y sumado a la elevación del nivel del mar, eso no es bueno. Y hay que pensar que South Beach, porque estamos hablando no de Miami, Miami está en la parte continental. Estamos hablando de South Beach. Este edificio estaba en South Beach, que es una isla. A veces que la gente no se da cuenta porque baja del aeropuerto, toma un puente y no se da cuenta, pero es una isla y el nivel del agua está subiendo. En Indian Creek, que es una de las calles paralelas a Collins, desde la 26 aproximadamente hacia más o menos la 41, están haciendo todo un muro de hormigón y eso no va a parar el océano. Entonces, hay que dejar primero hay que colaborar con el clima, ¿no? Hay que tratar de evitar de continuar con esta locura, ¿no? Y también empezar a mirar otras zonas. Más al continente, ¿no? Tal cual. No es casualidad que Design District, que Wynwood ya están en la parte continental. Entonces, hay que ver, hay otros desarrolladores que, como bien dije en principio, los desarrolladores son desarrolladores. Compran o alquilan o venden o tienen un socio, construyen y se van. Esa es la idea del desarrollador, hacer dinero, un negocio inmobiliario. Claro. Entonces hay que perdón que dejé abierto y no hay problema. La ética del profesional. Eso es fundamental. Siempre digo, uno puede ser muy buen profesional, pero la ética tiene que ir acompañada con un buen profesional. Porque un buen profesional te puede decir, esto puede ir, porque está mirando, te vendo una propiedad de 1 millón, de la cual saco el 6%, y ya está, soy un buen profesional, pero la ética es, te estoy aconsejando como te debería aconsejar. Bueno, lo bueno es que, como me contás, esto se está regularizando y se está trabajando para que justamente no vuelva a pasar. Ahora me estuviste contando un poco sobre la pandemia, sobre algunos cambios, pero quería saber puntualmente qué tuviste que cambiar en tu forma de trabajo, en tu día a día, en tu rutina, para adaptarte a esta nueva normalidad o esta nueva forma de vivir que estamos teniendo. ¿Y cómo ves al mercado inmobiliario post-pandemia y si pensás que se viene un repunte para las economías emergentes también en el mundo inmobiliario? Sí, mira, yo veo algo que está todo muy en movimiento. ¿Qué veo con la pandemia? Con la pandemia, hoy en día, las casas están en mucha demanda. La gente ya no quiere vivir en lugares, ciudades muy cerradas. Tenemos el caso de Nueva York, que las propiedades cayeron muchísimo. Vemos que toda la parte suburbana está creciendo mucho más.
nosotros nos dedicamos a comprar tierra, como lo está haciendo Bill Gates. Bill Gates está comprando, es uno de los terratenientes más grandes de Estados Unidos. Están comprando tierras porque la tierra es un bien que no se multiplica. Nosotros estuvimos comprando muchos lotes en la parte de Homestead, construyéndolos, y no terminamos de construir la propiedad que ya la tenemos a la venta. Entonces, ¿qué vimos con la pandemia? Que esta situación es distinta. Ya no, la gente quiere trabajar remotamente. Antes nosotros vendíamos un departamento de 2-2, ahora tenemos un departamento de 2-2, explico, 2 dormitorios, 2 baños, y ahora estamos vendiendo casas de 3 dormitorios, 2 baños, porque generalmente los chicos estudian en su casa remotamente, sus padres trabajan en su casa, entonces el modelo ya cambió. Otra de las cosas también, como Estados Unidos trató de revertir la situación bajando los intereses de los bancos. La Fed está prestando dinero al 0%, y los bancos están haciendo préstamos al 2,5 al 3%. Entonces, ¿qué hace esto? Que el residente o el ciudadano, ay, Dios mío, perdón. Crédito muy accesible en su bolsillo y que puedan comprar propiedades. Entonces, hay mucha demanda en el pedido de las propiedades y hay poco stock. Sumado a este tema, que la gente al recibir un beneficio, un estímulo, por el temor de contagiarse, no iba a trabajar. ¿Qué pasó? Se redujo el stock, no hay tanto, y otra vez, oferta y demanda. Mucha demanda de compra, pero ya el stock, no había madera, no había metal, subían, y había también un tema de un temor. Había muchos economistas que decían, bueno, vamos a estar en un momento de inflación, y en realidad todo esto ahora se está manejando. ¿Por qué? Porque estos estímulos en el 2003, en el 2008. No, en el septiembre del 2021 se cortan. Claro. Entonces, a partir de ese momento, ahora, desde ahora hasta septiembre, vamos a estar sufriendo una transición. Pero ya después de eso, vamos a tener trabajo a full, porque otra de las cosas que trajo la pandemia y la transición es que la gente recibe el estímulo y no va a trabajar. Entonces hay muchísimos pedidos de trabajo. Es como una serie de cosas que se van sumando, que todo es el día a día, el mirar las noticias, el mirar, estar informado en todo. No podés vender una propiedad, tener un cliente y decirle, bueno, me voy a fijar en el MLS, ¿cuántas están a la venta? Te vendo esto. No, eso no es real estate. Tenés que saber exactamente qué es lo que está pasando. No solo también hay que mirar lo que pasa en Florida, sino lo que pasa en otros estados y en otros países. Por ejemplo, China con Taiwán. Todos sabemos que China quiere que Taiwán vuelva a ser parte de la China popular. Pero Taiwán, en su economía, sabe que tiene mucha demanda de los chips, que van a ser, que eso es un gran poder. Pero ¿qué pasa? Que no tiene un ejército tan grande que lo proteja. Entonces Estados Unidos le dijo, sí, yo te voy a proteger, pero si venís a Texas, ¿eso qué significa? Que Estados Unidos también se está acomodando en muchas cosas y que va a crear un centro en donde vamos a generar chips, que eso es algo muy importante para el futuro, porque
las heladeras, todos los electrodomésticos, los autos, las computadoras van a necesitar de ese tipo de productos, ¿no? Claro, y Entonces, además el tema de la guerra comercial es algo que venía ya en el tapete de hace tiempo, ¿no? tal cual. Bueno, Estados Unidos, ¿qué pasa? Estados Unidos tiene el poder porque tiene la moneda que maneja el mundo, como tenía Inglaterra la libra esterlina, que después de la Segunda Guerra Mundial el poder lo tuvo Estados Unidos. Ahora, en el año 71 con Nixon, después que Nixon dijo se terminó el respaldo del oro, empezamos otra etapa. Ya las fábricas se fueron a China y entonces China trabajó, pero ahora China está pensando en la ruta de la seda y en cómo obtener materia prima. Y también están pensando en todo lo que sería el poder mundial, ¿no? Están pensando, como Estados Unidos, en cómo hacer para que el Bitcoin no siga creciendo. Entonces están con las monedas digitales, ya sea el dólar digital o la moneda de China digital. Entonces, eso también va a llevar a otro pensamiento, que yo no sé si el Bitcoin es tanta solución a todo esto. Es una buena idea porque eliminaría los bancos, pero el banco te cobra un fee, el Bitcoin no te cobra, es casi inmediata la transferencia, pero el dólar digital quizás va a ser una mejor solución a todo. Entonces, todo va a depender de lo que pase en el mundo. Yo creo que para hacer buenas inversiones hay que ver todo. Muchos de los inversores venían y me decían, bueno, Tina, yo ahora voy a invertir en la bolsa porque esto es, mira todo lo que gano y no gano con real estate. Pero también hay que ver qué pasó con el Bitcoin. Claro. ¿No? ¿Y qué Porque opinas? Justamente porque te quería preguntar, porque me tiraste un centro bárbaro para hacerte la pregunta. ¿Qué opinas de que algunos colegas tuyos, justamente de ahí de Miami, estén aceptando Bitcoin como forma de pago para comprar bienes inmuebles, propiedades? bueno, el mayor de Miami está motivando a que la gente ahora pague sus impuestos con bitcoins. ¿Qué opino? Que como todo, es una herramienta, ¿no? Como una computadora se puede usar de una forma buena y de una forma legal y de una forma que no es tan legal. Ahí, por un lado, se pueden evadir impuestos, pero por el otro lado es algo muy seguro. Por lo que tengo entendido, no soy especialista en tecnología, pero está respaldada por un código muy específico y muy concreto, ¿no? Me parece que es un proceso que se tiene que depurar. Creo que todo es muy reciente. Yo todavía no he hecho ninguna transacción con Bitcoin, pero creo que es algo, me gustan más las cosas seguras, ¿no? Quizás también por mi edad, por mi experiencia, me encanta la tecnología, me encanta porque realmente creo que la tecnología acorta pasos, lo podemos ver cuando se creó el iPhone, ¿no? ¿Quién podía pensar que hoy tenemos en un celular lo que antes, hace muchos años, era la ENIAC, ¿no? La computadora que te llevaba a un ambiente? Pero yo creo que todo lleva un proceso. Me parece que yo todavía no me lanzaría demasiado a los bitcoins ya, ¿no? Tomaría, no sé, un poquito más de tiempo y vería qué es lo que va pasando a lo largo del tiempo. Porque si sale un dólar digital, tendríamos que ver, ¿no? También todo se tiene que, no sé, tiene que pasar un tiempo para tener distintas experiencias y evaluarlas. Totalmente, sí, además estamos en una etapa de transición, ¿no? Ya en la mitad
de la etapa de lo que es el fin. Acá en Uruguay estamos ya en más del 70% de la gente vacunada y digamos todo está volviendo a la normalidad. Estados Unidos lo mismo, pero va a llevar tal vez 6 meses, 8 meses más hasta que todo vuelva a su cauce normal. Tina, te quería preguntar una pregunta que apunta un poco más a lo personal y cómo encarás vos tus emprendimientos. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que vos tuviste y obstáculo que hayas superado en tu vida del cual te sientas orgullosa de haber superado? Obstáculo, el venirme para acá, en la parte afectiva, ¿no? Yo hago todo lo que me gusta, pero cuando uno se va de su lugar es difícil empezar en otro lugar. Pero lo positivo es que cuando uno se queda con un challenge, ¿no? Con un, ¿cómo se dice en español? Con un desafío, de Exacto. ahí tenés que sacar todo lo que tenés, que conoces, y te aparece lo que no conoces, ¿no? Yo, como te comentaba, me fui porque la situación era de violencia, mucha delincuencia en Argentina, me asaltaron y me vine acá teniendo familia, pero cada uno hace su futuro, ¿no? Eh, y eso es algo que a mí es como una pata de la mesa, ¿no? La parte afectiva. Y entonces también volcarse en el trabajo me dio también resultado. Pero siempre, en todas las situaciones, realmente, y no es para hacer un cliché, todas las situaciones me dejaron cosas buenas, siempre. Porque Total. creo que es la actitud que uno tiene. Las cosas te salen de acuerdo a la actitud que uno pone en eso. A veces uno piensa, bueno, no me va a ir bien porque a mi abuelo, a mi tío le fue mal, a mi primo le fue mal. No, sos un ser humano con una situación en el futuro que no sabés cuál es y todo depende de vos, de nadie más que de la persona que sabe qué fuerza lo resolvés, ¿no? Como te decía al principio, yo cuando te vi allá en el salón inmobiliario, que además habían como muchas charlas a la vez, y estaba la tuya transcurriendo al mismo tiempo que otras al lado, yo la verdad que te vi y dije, qué increíble el poder de convencimiento y de persuasión que tiene esta mujer, porque realmente me quedé sentado y como que tu forma de hablar y todo me invitó a sentarme y a escucharte y realmente me convenciste y hasta me dieron ganas de irme a Miami, que es como un debe que tengo de conocer esa ciudad que me encanta y pienso que me sentiría en mi casa. Pero, ¿cómo trabajas todo esto, el tema de la persuasión, ¿no? ¿Qué herramientas usás para persuadir a un cliente en el momento de tener que cerrar una venta? En el caso de una propiedad, ya sea un apartamento o una casa. Bueno, yo creo que sobre todo uno tiene que creer en el producto. Yo llevo toda una vida de esto, entonces para mí es como, siempre digo, si me dan como una tarjeta de crédito sin límites para ir a comprarme algo, no tengo tanto placer que estar hablando de real estate, de contando, de leyendo cosas. Me nutro mucho por gente de acá de Estados Unidos, cómo fueron exitosos, biografías. Y yo creo que esto es el producto de toda una vida. Todas mis amistades tienen que ver con mi profesión. Todo tiene que ver con mi profesión. Entonces creo que no sé si es una herramienta de persuasión, sino que yo estoy tan enamorada de lo que hago y amo tanto lo que hago que es una forma de expresión.
¿no? Cuando tengo que resolver un tema y veo que cuál es la solución, es como que si no la encuentro, soy creativa y me lanzo. Y de ahí encuentro la solución. Pero creo que todo se fundamenta en creer, en capacitarse también, porque la única forma de creer es capacitándote. La verdad que tus respuestas siempre dejan algún tipo de enseñanza y tenés como perfil como de docente también, como que te gusta enseñar, te gusta transmitir y eso se ve. Bueno, ya para ir cerrando, porque nos quedan 2 preguntitas más y se nos va terminando el tiempo, lamentablemente. Tengo una pregunta que es para que me respondas si crees que es verdadero o crees que es falso esta afirmación, que es la siguiente. Hay que ser millonario para invertir en bienes raíces en Florida. Si hay que ser millonario, Sí, no, no. Yo creo que lo más lindo que hay es generar, es ese camino para ser millonario. Yo creo que lo mejor que hay es empezar, siempre digo, no me gustaría ser millonaria, porque es como llegar a la cima de la montaña. Y después de esto, ¿qué hago? Es como un astronauta cuando va a la luna. Después, cuando regreso, ¿qué hago? Lo lindo es el proceso, es cómo encuentro esto. Por eso quizás también me rodeo de inversionistas. Si yo me dedicaría solamente a invertir en mí, es algo que no podés compartir, es algo que no ves el desarrollo del otro, no ves cómo descubre, cómo te enseña el otro a vos. Es un proceso también como un proceso de seres humanos, ¿no? El progreso del otro, cómo va ganando. Yo creo que todo pasa por ahí. No sé si es llegar a ser millonario. Una inversión, multiplicarla, buscar otros lugares, el desafío, como hablamos, ¿no? Yo creo que básicamente es eso, es el desafío en que te llega una situación, una pandemia. La gente decía, ¿y ahora qué hago? Y muchos encontraron, pero el mejor negocio de su vida. claro. Y entonces es como que creo que es el proceso. Todo Y lo en que cuanto como al piso que hay que uno tener como para invertir en Miami, ¿cuánto decís que es como para ir con seguridad? Es decir, llevo un colchón de dinero que me respalda para generar estas inversiones. Bueno, como inversión, viviendo, por ejemplo, en un país en donde pagás en pesos, que hay una diferencia, haciendo una inversión acá, yo creo que hoy en día nosotros con $200.000 podemos empezar a generar buenas inversiones. Se puede o comprar un terreno, que también hoy en día comprar solamente el terreno sin tener gastos de expensas, de nada. Te doy casos específicos porque la gente graba mucho el caso específico. Teníamos un terreno que hace unos 3 años lo compramos a $22.000. Luego se lo vendimos a otro inversionista a $45.000. El año pasado lo vendimos a $85.000. Este año en enero 100.000 y ahora lo estamos vendiendo 125.000. Wow. Fíjate que es un terreno. Otro ejemplo, un acre y cuarto, que nadie quería comprar ese terreno. Nosotros analizamos, lo compramos a 22.000 hace 4 años. Hoy está 220.000 en el mercado y lo están rentando por $1.000 al mes. Y tiene un gasto anual de $800. Todo tiene que ser analizado y todo es bueno. Con esto no quiero decir la idea es comprar lotes por cualquier lado, no, todo se tiene que pensar. Hay otros lotes que compramos que son lotes muy pequeños en Miami que están esperando que algún desarrollador compre
una porción y necesite ese lote, que también nos compramos $30.000, después se vendieron 120 y ahora estamos esperando, está listado por 350. Entonces, todo se tiene que analizar, no hay una ruta, no hay una receta. El que te vende una receta te está vendiendo el negocio de él. Mirá, seguí este caminito. Como dicen, caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar. Es exactamente eso. Me encanta esa filosofía que tenés de, como dice la canción de Jorge Drexler, o esa misma que mencionás, que dice amar la trama más que el desenlace. O sea, lo importante es enamorarse de ese camino y ver el dinero como sí, como una herramienta, pero en realidad el objetivo principal es tu pasión por lo que vos haces y cómo vos lo disfrutás, y se nota que vos tenés una pasión importante por lo que haces, ¿no? Exacto. Además, muchas gracias por eso, pero además otra cosa, hoy en día el dinero sobra en Miami, sobra el dinero, porque hay mucha gente que quiere comprar. Lo que falta es alguien que te asesore con una buena estrategia para hacer un buen negocio, porque el dinero sobra. La Fed está prestando dinero a 0%. ¿Qué quiere decir? El dinero está por todas partes. Claro. Ahora, ¿dónde ponerlo? Ahí está el punto en donde vas a ganar dinero. Cosa que en la burbuja era al revés. Por eso lo que hay que ver es que todo se tiene que ver en el ciclo que estás y viendo el momento, ¿no? Bueno, es difícil, es como entramado, pero es como bien decís, hay que ir transitando y disfrutando, porque esta vida también es para disfrutarla. Yo elegí esta profesión pensando en cómo se puede mejorar, cómo se puede hacer un sistema mejor, cómo puedo asesorar mejor a los clientes. Claro. Y Me eso, encanta lo que decís porque a veces me peleo con gente que me dice, no, porque hay que trabajar por la plata. Pero si trabajás por la plata es como que no tiene un sinsabor. Sin embargo, si disfrutás de realmente lo que haces y te enamorás de eso, eh, es algo que te queda para siempre y es una fuente inagotable. exacto, y se transmite, porque cuando vos trabajás por el dinero, la gente viene por el dinero. Pero si vos trabajás por el bien de todos, por el camino, por el compartir, por no sé, el crear ideas. Eso me pasó en la facultad. Nosotros nos reuníamos en la facultad de arquitectura a crear todos un diseño. Y yo creo que eso lo aprendí de ahí. Todos vamos por este proyecto. Entonces, eso es lo rico y esos son los amigos que vas a tener a largo plazo, los inversores que van a terminar siendo tus amigos y no con el objetivo del dinero, porque si el objetivo es el dinero, cuando llegas al final todo el mundo se pelea. Sí, Entonces, o de alguna, como decimos acá en Uruguay, en Argentina, te achanchás, ¿no? Te pones a dormir y se te pasó la vida y no hiciste nada. Y también eso como le pasó al dueño de Spotify, ¿no? Que hizo Spotify y después le vino una depresión terrible porque ya no sabía qué hacer con su vida. tal cual. Es así. Bueno, Tina, estoy cerrando y siempre para cerrar esta entrevista, que la verdad que la he disfrutado muchísimo, te quiero decir, siempre les hago la misma pregunta a mis invitados y es, ¿qué tengo que hacer cada día para tener un poco más de éxito? Ser mejor. Yo creo que ser mejor en todo. Ser mejor, levantarte y pensar qué libro puedo leer, qué video puedo, al que no le gusta leer, que es muy bueno, qué video puedo ver para ser mejor en todo, hablando de finanzas, de ser dejar algo en la vida y le va a dejar algo a otra persona.
Tina, muchísimas gracias por estar en este octavo podcast hablando del mercado inmobiliario en este nuevo orden mundial, que es como denominamos a este episodio. Y bueno, espero poder visitarte presencialmente en Miami, porque realmente, como dije anteriormente, tengo un debe de visitar esa bellísima ciudad. Bueno, Francisco, muchísimas gracias otra vez. Vas a ser bienvenido. Cuando vengas te voy a dar un tour, vamos a ir a comer y te felicito por todo. Yo también disfruté muchísimo porque sos una persona que llevas una charla muy, muy amena. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, Tina. Te mando un fuerte abrazo y bueno, como te dije, la verdad, un placer. Bueno, el placer es mío. Gracias.